Hola a todos, bienvenidos a Paréntesis Podcast. Qué gusto saludarlos. Hola. Yo soy Nerian Leu y para los que no nos conocen, mi esposa Kelly también que aquí me acompaña. Es un gusto estar nuevamente otro miércoles con ustedes. Ya hemos estado hablando de muchos temas súper importantes que definitivamente si los comenzamos a poner en práctica, ¿verdad? Definitivamente sabemos que Dios va a ir cambiando nuestras vidas. Recordando que la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Su palabra es viva, su palabra es espíritu en realidad, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a comprender eso, sabemos que su palabra jamás regresa vacía, ¿verdad? Sino que de verdad esa semilla comienza a dar fruto en nosotros y de verdad comienza a cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Y sin más preámbulo, queremos entrar a hablar sobre el tema que Dios puso ahí en nuestro corazón. Y es un tema del cual se habla mucho, ¿verdad? Y el tema que le denominamos nosotros a este episodio, que le dimos a este episodio es: ¿será que Dios castiga? Es un tema, bueno, pues tan controversial, ¿verdad? Hay muchas opiniones al respecto, ¿verdad? Porque no sé si tú has escuchado, ¿verdad? Pero tal vez dentro del cristianismo se habla de que Dios castiga, que Dios no castiga porque Dios es amor, ¿verdad? Sí. A veces lo escuchas, ¿verdad? Muchas veces. O también la otra es de que Dios sí castiga, ¿verdad? Y porque castiga el pecado. Si pecamos, definitivamente viene juicio sobre nosotros, ¿verdad? Entonces... Hay como dos corrientes que están bien separadas, ¿verdad? Y al final ninguna es la correcta, porque no podemos vivir solo pensando que el Señor nunca nos va a corregir y que todo es amor y todo es gracia, porque tampoco en lo natural es así, ¿verdad? Cuando vemos Sí. los padres también tienen que corregir a sus hijos, entonces también eso se manifiesta en lo espiritual. Y también nos vamos al otro lado, donde también Dios no solo vive castigando y me quiere ver mal y me quiere ver sufrir por lo que yo hice, y entonces también ninguna de las dos es la forma correcta de ver a Dios y su amor, ¿verdad? Sí, y bien como tú decías, ¿verdad? Que es importante no lo que nosotros pensamos, ¿verdad? De Dios, porque como lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que todos dicen, yo pienso que sí, que yo pienso que no. Pero la realidad no es lo que nosotros pensemos, sino que lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Eso es lo que debemos nosotros buscar. Entonces, en este tema, y sí es controversial, ¿verdad? Porque sí necesitamos nosotros tener entendimiento de cómo actúa Dios para que al tener nosotros entendimiento ya no nos estemos enojando por qué pasan algunas cosas o por qué dejan de pasar, ¿verdad? Comenzamos a tener conocimiento de cómo actúa Dios en nuestras vidas y Él no nos dejó en obscuridad, no nos dejó en ignorancia. Ahí está su palabra donde hay un sinfín de ejemplos donde cómo Él ha tratado a la humanidad, ha tratado a su pueblo Israel y por consecuencia después cómo en realidad trata con nosotros, ¿verdad? Que fuimos adoptados por Él a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces es importante tener entendimiento de a qué se refiere o cómo actúa Dios en nuestras vidas. Y quisiera que nos fuéramos o comenzáramos nosotros yendo a la palabra de Dios, porque aquí es donde vamos a encontrar nosotros de verdad entendimiento de cómo actúa Dios en nosotros. Y desde aquí nos podemos ver nosotros qué es lo que nos dice Dios. Dice Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Imagínense, aquí ya nos damos cuenta, ¿verdad? De que sí está hablando de disciplina, incluso habla de, y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. Y ahora hay que entender también estas palabras, ¿verdad? Porque yo creo que se ha tergiversado también cómo se interpretan esas palabras y Son palabras fuertes, ¿verdad? O sea, sí, que son cuando lo palabras leemos fuertes, así ¿verdad? se Exactamente, siente como ¿verdad? fuerte, pero por eso es Entonces, importante escudriñar. sí, y sabemos que estamos bajo la gracia, sin embargo,
es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Su palabra no cambia, Él no cambia, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que entender cómo actúa Dios. Entonces, aquí en Hebreos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, Hebreos 12:6. Bueno, y aquí hay que entender, disciplina, si nos vamos nosotros a la palabra disciplina en griego, sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, viene del griego paideuo, así es, no sé si lo estoy pronunciando mal, pero ese es el griego, ¿verdad? Y dice, entre otros significados, dice, entrenar a un niño. Mira, aquí ya nos va dando un enfoque de por qué nos tiene que corregir o por qué nos tiene que disciplinar Dios, ¿verdad? Dice, como entrenar a un niño. Entre otras, dice, educar, corregir, castigar, ¿verdad? Aquí ya entendemos por dónde va esa palabra, pues, y qué significa el castigo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de corregir, educar, entrenar a un niño, ¿verdad? No es ese concepto que tenemos nosotros del castigo de Dios, hizo algo malo. Así pensamos nosotros con nuestra mente envenenada, o nuestra mente todavía que necesita ser limpiada, ¿verdad? Hizo algo malo, aquí va el castigo. Eso tenemos a veces erróneamente ese concepto de Dios, ¿verdad? Y está la otra palabra importante de ese versículo, que es azota. Y esta palabra azotar viene del griego masaumai, que significa manejar, exprimir. Eso te da también otra idea. Plaga, ¿verdad? Entonces está hablando ya incluso aquí, primero, la primera palabra es como nos está hablando de ese verbo, ¿verdad? De corregir, educar. Pero aquí ya estamos hablando también incluso como de la forma de que lo hace, ¿verdad? Y habla de plaga, habla de exprimir. O sea, nos va dando una idea de cómo actúa Dios. Pero si nos damos cuenta, está hablando de educar, corregir, ¿verdad? Lo que hace uno de padre, lo que decías tú al principio, ¿verdad? De que definitivamente hasta en lo natural lo vemos así. ¿Cómo somos nosotros como padres, verdad? Sí, definitivamente nos damos cuenta que nuestros hijos no entienden por qué los estamos castigando, ¿verdad? Y creo que si regresamos a nuestra infancia, igual éramos nosotros, ¿verdad? Veíamos a nuestros papás como que mala onda o porque son así, que no entienden, y ahora que uno está grande, uno se da cuenta de tantas cosas que sí tenían razón, ¿verdad? Entonces, si en lo natural esto pasa así, ¿cómo no Dios, siendo Dios, o sea, cómo Él no va a tener toda esa sabiduría para tener toda la razón para disciplinarnos? Porque Él sabe y conoce qué es lo mejor para nosotros. Y eso es lo que en la verdad sobre la cual debemos descansar, porque yo creo que muchas veces lo que pasa es que tenemos muchos pensamientos en nuestra mente que se contraponen, ¿verdad? O sea, por una parte leemos y escuchamos que Dios es bueno, pero por otra parte, en mi cabeza, en lo profundo de mi corazón, pienso que Dios es malo, o que conmigo es malo y con aquel no. Entonces ese choque, eso hace cortocircuito y simplemente no puedo vivir el cristianismo ni puedo tener una relación con Dios bien, una correcta, ¿verdad? Genuina, porque tengo esa contraposición, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros reflexionemos y seamos honestos y pensemos realmente qué es lo que yo pienso de Dios realmente. O sea, de verdad, en el fondo de mi corazón, pienso que Dios es bueno, o pienso que más o menos, o pienso que Dios es malo. O sea, creo que tenemos que ser honestos primero para poder ya entrar a pedirle a Él que nos ayude a cambiar eso, ¿verdad? Sí, ese concepto que tenemos de Dios, porque si algo hemos ido aprendiendo es de que Dios es bueno. Si su palabra te dice, si nosotros siendo malos podemos dar como padres buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios? Que es nuestro Padre, que Él sí es perfecto, que Él sí tiene un amor incondicional, no como nuestro amor, porque nuestro amor es muy condicional aún, ¿verdad? No, el amor del Padre sí es perfecto, es
misericordioso, Él es bueno. Por algo seguimos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces es una situación que hay que entenderla y comenzarla de verdad a de verdad atesorar en nuestro corazón para no estar teniendo un mal concepto de lo que es Dios. Pero todo esto tiene un propósito y siempre lo recalcamos, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos clara nuestra visión y nuestro propósito aquí en la vida, ¿para qué venimos aquí a la tierra? Definitivamente cualquier prueba, cualquier corrección de parte de Dios lo vemos tan aislado, sin ningún propósito, sin un motivo, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto, verdad? Entonces es importante recalcar esa visión, ¿verdad? Y esa visión nosotros la encontramos prácticamente en toda la palabra de Dios porque Él nos muestra su camino de regreso a Él, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, ¿verdad? Lo podemos ver a lo largo de la vida, cómo Dios en cada historia que vamos viendo nosotros de cómo trata a su pueblo, Él nos muestra ese camino. Pero lo podemos ver resumido en Efesios 1:4, y lo hemos hablado, 1 del 4 al 5. Dice, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo. Imagínense, aquí estamos hablando que desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Él, dice. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? Que ya nos está hablando de cuál es el propósito, ¿verdad? Nos escogió, cuál era su plan. Desde antes de la fundación del mundo Él trazó ese plan. ¿Y qué? ¿Y para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha, dice. Delante de Él, dice. En amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que prácticamente él trazó desde antes de la fundación del mundo este plan, ¿verdad? ¿De qué? De que fuésemos santos y sin mancha, para estar delante de Él, dice, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo Él? Por el puro afecto de su voluntad, por puro amor, para darse a conocer a nosotros. Entonces, si ya entendemos que Él nos está hablando aquí de santidad, de estar sin mancha, nosotros entendemos de que cada corrección que viene para nuestras vidas es con este propósito, de limpiar nuestro corazón, ¿verdad? Algunos hemos estado simplemente desviados, ¿verdad? Del camino, ni siquiera estamos en Él. Y a veces vienen tantas cosas, vienen tantas situaciones, Él permite tantas situaciones dolorosas en nuestras vidas para acercarnos a Él, no por castigo, como un castigo en venganza. No, no es ese tipo de castigo. Vienen situaciones difíciles para que reaccionemos, ¿verdad? Y volvamos a sus brazos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su propósito para nosotros es eterno, no es natural. Entonces, como nosotros tenemos nuestros ojos solo puestos en los materiales, sentimos que se nos acaba el mundo, ¿verdad? Pero él mismo, como Él sí conoce todo, Él sabe que Él no nos puede llevar de esta tierra así como estamos, en esa condición de un corazón enfermo aún sin haberlo trabajado. ¿Por qué? Porque dice que su plan es hacernos santos y sin mancha. Y eso lo hace Él, nos dio esa posibilidad de poder llegar a ese fin a través de su Hijo Jesucristo. Tenía que venir Jesucristo a morir por nosotros, porque solo su sangre podía limpiarnos desde adentro. Ya no solo perdonar nuestros pecados y ser salvos de la paga del pecado, sino que limpiar nuestro corazón hasta hacernos santos y sin mancha, porque Él ya hizo todo. O sea, fue su sacrificio, fue su sangre la única que nos podía limpiar de todo esto, ¿verdad? De todo esto que nos contamina, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos todo ese propósito y también entendemos que sin santidad nadie verá a Dios, ya lo hemos hablado acá, ¿verdad? Y estamos hablando aquí, el hecho de este versículo que dice sin santidad nadie verá a Dios, no significa, no estamos hablando aquí del infierno, estamos hablando de ver a Dios, estamos ya hablando de otra dimensión. Sí, salvos de la paga del pecado, ya es un don, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos liberados, somos perdonados de nuestros pecados y nosotros nos libramos de esa muerte eterna que es el infierno, ¿verdad? Irnos del infierno, estar separado de Dios. Pero otra cosa es ya ver al Padre, porque dice sin santidad nadie verá al Padre. Aquí hay dimensión, otra dimensión en los cielos, ¿verdad? Estamos hablando ya de otra dimensión. Y Jesús compró todo ese propósito, no solo murió para salvarnos de nuestros pecados, sino que también su sangre es suficiente para limpiarnos desde adentro y hacernos sin mancha, para poder estar delante de Él y poder ser uno con Él, ¿verdad? Porque Él va a estar unido con
personas que trabajaron en su corazón, y trabajaron me refiero a pedirle al Señor, someternos a Dios para que Él nos limpie y poder llegar a ese fin que es estar junto a Él, ¿verdad? Delante de Él, dice Efesios, ¿verdad? Ya en una misma unión, una misma naturaleza, ¿verdad? Divina. Entonces, básicamente ese es el propósito, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría complementar lo que estás diciendo con Hebreos 12:10. Y dice, cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Aquí está clarísimo, ¿verdad? Lo que tú acabas de decir, de que realmente el propósito es para irnos limpiando, y lo importante es que tengamos entendimiento de eso, y que estemos dispuestos, que pongamos atención a la corrección, a la disciplina que viene a nuestra vida, a los momentos difíciles, para que podamos salir de eso y no volver a caer en lo mismo, ¿verdad? Porque cuando nos damos cuenta que estamos pasando por la misma situación una y otra vez, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿será que yo sigo o estoy haciendo repetidamente algo que me está llevando a esta situación? Y definitivamente esto muestra algo que tiene que ser limpiado, cambiado y muchas veces ahí sí que arrancado de nuestro corazón, ¿verdad? Sí, y miren, en este caminar con Dios podemos estar en tantos lugares, ¿verdad? O sea, tanto hemos estado, por ejemplo, en un tiempo en donde ni siquiera nos acercábamos a Dios, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? En donde definitivamente estábamos sufriendo también consecuencias de nuestro propio pecado y de nuestra mala vida. Y definitivamente el Señor es tan bueno que permite a veces que no se nos cumplan ciertas cosas que nosotros tal vez anhelamos, ¿verdad? Y lo pongo como ejemplo, pues a mí no se me cumplieron muchas cosas que yo decía, pero yo estaba en una situación con mi vida sin Dios, queriendo ambicionar solo cosas del mundo y con una vida súper desordenada, ¿verdad? Y Dios en su misericordia no permitió que yo lograra muchas cosas, porque yo no sé qué hubiera sido de mi vida si a mí me hubieran salido bien las cosas estando en ese estado, ¿verdad? Por pura misericordia, probablemente ya no estaría aquí en la tierra. Entonces, Dios en su misericordia no permite esas cosas, ¿verdad? No permite esas cosas porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder su alma, ¿verdad? Eso es lo principal, pero eso solo entendemos cuando entendemos esta visión, este propósito eterno, ¿verdad? Pero como nuestra mente, nuestros ojos están puestos solo en estas cosas, se nos cae el mundo cuando no logramos algún negocio, un sueño terrenal, ¿verdad? Cuando el verdadero propósito de Dios es llevarte de regreso a Él, ¿verdad? Ese es como que su prioridad, definitivamente, ¿verdad? Y muchas veces, si esa meta de llevarnos de regreso al Padre, que es una meta de Jesús, el Espíritu Santo, que nos quiere llevar de regreso al Padre, se ve amenazada porque no somos suficientemente maduros espiritualmente para poder obtener cosas materiales. Miren, yo he visto cómo el Señor nos obstaculiza muchas veces en esas situaciones, porque a Él le importa más salvar tu alma, a Él le importa más tu corazón, que sea limpio, para poderte llevar a esa dimensión, ¿verdad? Porque estamos aquí con los días contados, en cualquier momento nos vamos y no nos llevamos nada, ni los sueños, ni el trabajo de nuestros sueños, ni la casa de nuestros sueños, no nos llevamos nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos vamos a llevar? Solo el carácter de Jesús que se formó en nosotros. ¿Cuánto del carácter de Jesús se formó en nosotros? Eso es lo que nos vamos a llevar. Nada más, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de Dios. Por eso Él permite pruebas, por eso Él permite también circunstancias difíciles para acercarnos a nosotros. Y prueba de ello, quisiera leerles cómo Dios, ustedes se dan cuenta cómo Dios en el antiguo pacto trató a su pueblo. Y miren, habían cosas a veces que cuando uno no entiende, no tiene entendimiento, miraba cosas muy duras de parte de Dios a los pueblos, pero somos a veces tenemos falta de entendimiento y no vemos todas las oportunidades y la misericordia que tuvo Dios con no solo el pueblo de Israel, sino con los pueblos
que tal, ni siquiera lo reconocían a él como Dios, ¿verdad? Tuvo misericordia de todos. Y hay muchos ejemplos, está Nínive, Filisteos, o sea, hay tanto Egipto, o sea, advertía a todos estos pueblos para que se arrepintieran y reconocieran a Dios, ¿verdad? Y definitivamente cuando hubieron juicios, eran después de miles de oportunidades, ¿verdad? Y tiempo, ustedes miran los transcursos de los tiempos, eran años donde nunca se humillaron a Dios y Dios permitía situaciones para acercarlos, y aquí lo vamos a ver, claro, ¿verdad? En Amós, el libro de Amós, del profeta Amós, podemos verlo en Amós 6:8, dice: cuando les hice pasar hambre, en ninguna ciudad había de comer, pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. 3 meses antes de la cosecha decidí no enviarles lluvia. Mientras que en una ciudad llovía, en otra no caía ni una gota de agua. Unos campos quedaron empapados, mientras que otros quedaron resecos. Los que no tenían agua iban a las ciudades que sí tenían, aunque no lograban calmar su sed. Pero a pesar de todo eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. Miren, y aquí solo estamos sacando un extracto de todo ese capítulo, porque ahí después sigue mencionando todas las pruebas que les mandó a Israel para que se arrepintieran, pero se dan cuenta, no fue un tema de un castigo por venganza. Prácticamente les está diciendo: miren, ni siquiera con estas pruebas me pidieron ayuda, ni se entregaron a mí, no se quisieron arrepentir, estaban muriéndose de sed, estaban muriéndose de hambre, y aún así no quisieron venir a decirme, a pedirme ayuda. Siguieron en su idolatría, siguieron en sus malos caminos y no quisieron nada de mí. Entonces aquí podemos ver cómo el permitir circunstancias difíciles es una forma que Dios ha usado para acercarnos. Nunca ha sido por maldad, todo lo contrario, ha sido por misericordia. Cuando los que tienen oportunidad de ser padres, no me dejarán mentir de que nosotros definitivamente tratamos de corregir a nuestros hijos. Nos duele a veces verlos, tal vez que puedan estar pasando por alguna situación difícil o incluso pegarles o corregirlos y verlos a veces hasta tristes por eso. Pero cuando uno dice, bueno, y si no lo corrijo, yo prefiero corregirlo ahorita y no tener un hijo que después esté sufriendo consecuencias peores, ¿verdad? Ya de adulto, siendo delincuente, siendo perverso, eso es todavía peor, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto no más Dios, verdad? Que Él es más bueno que nosotros, que Él sí es perfecto, no busca que nosotros nos acercamos a Él. Entonces, todo lo contrario que nosotros pensamos, en vez de castigo como venganza o por hacernos daño, es todo lo contrario, es por pura misericordia, porque Él es Dios. Él es Dios con nosotros o sin nosotros. ¿Qué es para Él quitarnos el aliento de vida y sacarnos de esta tierra? Pues Él nos podría ya quitar, no necesita de nosotros en realidad. Es por puro amor. ¿Qué necesidad tenía Él de venir a enviar a su Hijo por nosotros? Él sigue siendo Dios aunque no lo hubiera hecho. Y nosotros nos echamos a perder y punto, pues. Pero Él es así, el Dios todopoderoso, el creador de todo el universo, el principio y el fin. Se quiso mostrar de verdad su verdadera naturaleza, que es de puro amor, de pura misericordia, y envió a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la posibilidad de poder regresar a Él, ¿verdad? Entonces, esa es una de las situaciones. ¿Castiga o no Dios, verdad? ya estamos entendiendo que sí, pero no de la forma que nosotros pensamos, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ya para ir terminando, me gustaría leerles el Salmo 119:67. Y dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Y el Salmo 119:71 dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Nos damos cuenta también, ¿verdad? Sí, Que impresionante, ¿verdad? es impresionante cuando
escudriñamos la palabra y realmente los ojos se nos abren, ¿verdad? Cuando tenemos el corazón dispuesto a poder aprender, a poder tener nuevo conocimiento y de verdad hacerlo nuestro, ¿verdad? Para que entre en nuestro corazón. Y tenemos que recordar que todo está en la palabra, ¿verdad? Y cuando hay algo que nos cause duda, tenemos que buscar, preguntar, orar, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que nos revele, ¿verdad? Y que nos dé esas perlas preciosas que nos van a hacer que se nos caigan esas vendas de los ojos. Y sobre todo, recalcamos, recordar que Dios es bueno. Y no necesariamente vamos a poder entenderlo en todo, ¿verdad? Todo lo que pasa porque es Dios, ¿verdad? Y pretender que una mente humana limitada lo pueda entender, yo siempre bromeo con esto, pero si la mayoría ni siquiera podemos entender bien qué es la física cuántica, ¿verdad? Y cómo funciona y todo, ¿verdad? Querer entender al Dios del universo, ¿verdad? Y pelearnos porque yo creer que eso no es cierto porque no lo entiendo. O sea, realmente cuando uno ya lo ve es ilógico, ¿verdad? Entonces tenemos que partir siempre de que Dios es bueno, que Dios no se está burlando de mí, que Dios no me quiere ver mal, no me quiere ver tirado, triste, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros de verdad hacemos eso nuestro, creo que podemos ver la palabra de una manera diferente. Sí, así es, totalmente, y sí, muy cierto lo que decís tú, y sin embargo hay cosas que aquí, yo creo que lo que leíste y todo, creo que eso no es necesidad de ser muy inteligente uno para saber esto, pues está más que claro, ¿verdad? Claro, nos está diciendo el que corrige es porque lo ama, y vemos cómo David habla de donde le agradece a Dios por su corrección, porque estaba perdido, porque no entendía, ahora entiende y ama sus decretos, ¿verdad? Porque entendió que el plan que Dios tenía para él era mucho mejor que tal vez que sus planes, ¿verdad? Entonces, definitivamente Dios es bueno, Dios nos quiere y quiere cumplir todo su propósito para el cual nos creó, no solo un poco, no solo librarte de que tú te vayas al infierno, eso ya lo hizo, si tú aceptases al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, pero no se queda ahí, hay un camino y promesas mucho más grandes que Él puso a nuestra disposición, que Él ya las compró a través de su Hijo Jesucristo y que nosotros podemos adquirir porque Él no hace acepción de personas. Todas sus bendiciones espirituales son para todos, ¿verdad? Los que creen en Él y que quieren de Él, ¿verdad? Entonces, si aún no lo deseas de esa manera, si aún no tienes ese deseo, porque puede pasar, a mí me pasó, por ejemplo, pídele, y lo hemos dicho en los otros episodios, pídele al Señor que ponga en ti ese querer como el hacer por su buena voluntad. Él hasta eso hace, pues, porque no podemos ni jactarnos del deseo de querer estar con Dios, porque Él dice que Él pone ese querer en nosotros. Entonces, si no lo tienes, no tienes deseos, porque pasa, más cuando uno está perdido a veces en sus delitos, en sus pecados, y está uno muy sumergido en ese pecado, ¿verdad? Y no quiere salir. O sea, a pesar de que le está yendo mal a veces uno y no prefiere estar ahí sufriendo a que acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, pedirle a Dios que ponga ese deseo en nuestros corazones para que comencemos a acercarnos a Él, ¿verdad? Que ese es el primer paso. Y si tú ya estás acá, ya estás tratando de caminar con Dios, esta es una de las situaciones cuando te vengan alguna prueba, entender de que Dios nos hace pasar por valles, que es lo difícil, valles de sombra y de muerte, para transformar nuestros corazones, y nos hace también pasar por montes donde todo nos sale bien. Él usa esas dos formas para seguir trabajando con tu corazón. ¿Por qué? Porque Él desea que llegues a tener un corazón limpio para regresarte con Él y que puedas estar en las eternidades en su presencia. No solo verlo, no solo ser libre de la paga del pecado y estar en uno de los cielos y lo veas de lejos, sino que Él te quiere tener de frente, que eso va a ser algo impresionante
que no puede ser comparado con nada de las migajas que nos puede estar ofreciendo este mundo, ¿verdad? Entonces, creo que eso ha sido todo. No sé si quieres agregar algo más. No, solamente está. Entonces, de verdad, ha sido una bendición estar con ustedes, compartir con ustedes. Los bendecimos, oramos de verdad por cada uno de las personas, los conozcamos o no los conozcamos. El Señor de verdad que los ama, tiene un propósito para ustedes. No es simplemente un cliché lo que estoy diciendo, es un propósito eterno para ustedes. Él es omnipresente. Omnisciente quiere decir que no es que esté ocupado y que no los pueda atender. Él nos puede atender personalmente a todos. Nos atiende y tiene cuidado de nosotros mucho más de lo que nosotros podríamos tener con nuestros hijos. Entonces, los invitamos a que si tienen personas de verdad que estén necesitadas de Dios, compartan este mensaje, compartan este podcast. Estamos en todas las plataformas digitales. Todos los miércoles tenemos un nuevo episodio y esperamos seguirlos viendo, ¿verdad? Entonces nos despedimos, que Dios los bendiga. Adiós, un abrazo a todos.